Hola a todos y bienvenidos hoy, sábado 1 de abril, Día de los Inocentes, a un nuevo videoblog del canal. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de algo que han visto ya seguro en Instagram, que vendría a ser la publicación tanto de Toru como de Taka, a algo referido con apoyar a una ONG que encargada de dar suministros y apoyo a los niños que están en zonas de conflicto. Según lo que estamos observando acá, según lo que nos dice Toru, él nos dice que se la ha pasado muy bien trabajando con Soundwaves Art, que convierte las ondas de sonidos de Wherever You Are, la cual tienes que dedicar a tu ex sí o sí, en estas obras de artes, las cuales hemos firmado cada uno de nosotros en el backstage de The Garden, el cual vendría a ser una fecha del concierto de One Ok Rock, Evanescence y Muse, creo que en Canadá. Siguiendo con lo que dice, hemos lanzado esta obra de arte el día de hoy y estas son de edición limitada, siendo todas las ganancias para apoyar a Children in Conflict, que vendría a ser una ONG, para proteger y alimentar a los niños que están en zonas de guerra. Y bueno, para esto, como están observando, pues están firmando lo que vendría a ser las obras de artes que saldrían de las ondas de sonidos de la canción de Wherever You Are. Esto me hace recordar un poco al reproductor de Windows Media, pero el antiguo, el cual nos daba este tipo de ondas de sonidos al reproducir cualquier audio. Pero bueno, tenemos que mencionar que las ONGs y fundaciones dentro de esto vendrían a ser Children in Conflict, que se encarga de suministrar apoyo humanitario, ya sea como medicinas, ya sea como alimentos, a los niños en zonas de guerra, así como también se encarga de lo que vendría a ser de traer a los niños a Estados Unidos o donde sea su lugar principal, y les da cuidados médicos para poder sanarlos psicológicamente y físicamente. Esto junto con Soundwaves Art, la cual nos acaba de dar, o más decir la que está encargada de convertir las ondas de sonidos en obras de arte. Pero para One Ok Rock tenemos tres tipos de productos, que ahora está en monedas mexicanas, pero para que sea algo más internacional pongámonos en dólares. Podemos mencionar que la original, el One Ok Rock Wherever You Are Originals, de $2000, la única copia que había de esto, pues acaba de estar, o bueno, ya no está disponible, está en sold out. Mientras que la versión sin firmar solo cuesta unos $75, todavía está disponible. Y lo que vendría a ser la versión firmada, la cual básicamente le da un valor agregado al producto porque está la firma de los chicos, cuesta unos $270 y todavía está disponible. Mi pregunta vendría a ser: ¿quién habrá comprado esta única copia de $2000? ¿Será un japonés loco? ¿O será un fan internacional loco de One Ok Rock? Quizás sea mi vecino y no me he dado cuenta. Pero bueno, esa sería una pregunta. Pero lo que podemos mencionar es que todavía está disponible tanto la versión de $270 y la de $75, que creo que tenía más precios. Entramos a ver. Y a ver, veamos. Y sí, tenemos la versión mini, que no sé de qué tamaño será. Bueno, 12x12 con 2,5 pulgadas con bordes blancos. Y la versión estándar, que cuesta $150, y la mini con frames, que cuesta $180. La verdad que no sé qué diferencia habrá aparte del tamaño, pero esto vendría a ser los precios de 180, de 150 y la mini de $75. Y también tenemos lo que vendría a ser la de $270, que estoy seguro que también tendrá su versión con frames y su versión mini. Y bueno, espero que les haya agradado el video del día de hoy. Espero verlos el día de hoy en lo que vendría a ser la transmisión del concierto del One Ok Rock Ambitions 2017 Japan Tour, el cual está completamente en español y será transmitido en el Discord de One Ok Rock Latam. Esto sucederá a una de las 7 u 8 de la tarde o 8 de la noche, así que espero verlos el día de hoy en este evento. Y bueno, sin más que decir, agradezcamos a lo que vendría a ser nuestros miembros del canal. Tenemos a Minori, Ángeles Munguía, David Ramírez, Eric,
Alexis Luna Vázquez, Celes, Guitar 22XKL y a Hero Moon Black. Muchas gracias por apoyar este canal. Recuerden que dentro de poco se viene el Ambitions Dome Tour del año 2018, en donde básicamente los chicos estarían celebrando por fin lograr a esa meta que siempre han querido. Aunque bueno, vendría a ser la primera meta, porque la segunda meta vendría a ser el concierto que se viene el 4 de abril, dentro de 3 días. Esto en Tokio, con el Luxury Disease Japan Dome Tour. Así que sin más que decir, nos vemos el día de mañana, o bueno, nos vemos más tarde con más Wano Rock. Se me cuidan, bye bye.